Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Escorpio, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Escorpio, con el trabajo. Como siempre, en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Escorpio, vamos a ver cómo están las energías. Quisieron salir las dos. A nivel laboral. Escorpio, los que sí estáis trabajando, mi queridísimo Escorpio, aquí dicen las cartas que hay algo que tú pediste en su momento en el trabajo y dicen que esto como que este tema no se ha vuelto a tocar, ¿no? Como que no se... Sí, como que no se ha vuelto a hablar o algo así, o que tú estás pensando de pedir algo. Si lo pediste va a llegar. Si estás pensando de pedirlo ahora, a día de hoy, si lo pides ahora, a día de hoy, las cartas dicen que no es factible. Bien, entonces, Escorpio, que estáis trabajando, los que estáis esperando de hace tiempo noticias relacionadas con aumento de sueldo, sería que sí, pero los que pidáis la noticia ahora, las cartas no lo recomiendan. Escorpio, que no estáis trabajando, existen posibilidades de trabajo para ti, Escorpio, pero en este trabajo que yo veo, dice, estarías con personas conocidas, no hay una formalidad de por medio, dice, y sí, dentro de unos 2 meses se abrirían las puertas para ti a nivel laboral ya con un contrato de por medio. Bien, Escorpio, que tenéis un negocio. Hay dinero que está saliendo aquí, por algún sitio está saliendo. Aquí las cuentas no están claras, Escorpio, por lo que yo veo. Las cuentas no están claras, dice, y aquí, cuando tú te des cuenta de esto, tendrás que tomar decisiones que algunas de esas decisiones te costará trabajo tomarlas, ¿vale? Porque son decisiones hacia personas que tú tienes un acercamiento importante, ¿vale? Iba a decir un apego especial, pero no, un acercamiento importante, ¿vale? Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu economía. Escorpio, los que queráis una consulta gratuita conmigo, ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Vamos a seguir con Escorpio y tu economía. También me dicen las cartas que, Escorpio, tú vas a ir avanzando en tu economía. Todo dinero que a ti te llegue será un dinero ganado por ti. Se avecinan triunfos económicos, pero ganados por ti. O sea, a mí no me sale un dinero de esto en concreto, de algo familiar, de algo que tienes que cobrar, de un préstamo. No, es un dinero producido por tu trabajo, Escorpio. ¿Bien? Esto es lo que dicen las cartas, que tu economía va a ir mejorando por ti. Que todos los que estéis pendientes de firmar algo, esa firma no se hará ahora, se hará dentro de meses y bastantes meses. ¿Bien? Vamos a seguir, mi queridísimo Escorpio. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, Escorpio. Vamos a comenzar con los Escorpio que estáis solteros. Vamos a ver. Escorpio, que estáis solteritos. ¿Hacia dónde os dirigís? Eso es lo primero, Escorpio. ¿Hacia dónde te diriges tú? ¿No? ¿Qué quieres? Si tú tienes claro lo que quieres en tu vida, si tú piensas que ha llegado el momento de marcharte de algún lugar, de enterrar el pasado, si crees que ha llegado el momento, si tienes miedo, o es que tienes miedo de coger otro camino y que ese pasado se entierre, porque crees que posiblemente haya algún tipo de posibilidad o algo por el estilo. ¿Puede acercarse una persona de tu pasado a tu vida de nuevo? Sí, pero vamos a ver qué querría esa persona del pasado. ¿Qué quiere esa persona del pasado aquí, Escorpio? Economía, dinero, ¿le interesas por algo? ¿Le interesas por algo, Escorpio? Y no precisamente por amor. Yo no veo una persona que se interese por amor. Eso es lo que yo quiero trasladarte. Es una persona que va como... Vamos a decir como que va a lo suyo, cuando consigue lo suyo, se aparta. Y luego te voy a decir una cosa, independientemente de esta manera de ser, ¿vale? Independientemente de esto,
Pero si esta persona tiene un montón de gente en contra para poder estar contigo, hay mucha gente en contra de esta relación. Entonces, ¿qué surgiría aquí? Cuando es una persona que para él o para ella es muy importante de estas personas. Entonces, ¿qué surgiría aquí? ¿Qué pasaría aquí, Escorpio? Esto es lo que tienes que valorar. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Escorpio. Solteros. Vamos a ver. Escorpio, que estáis solteros. Al final, por muchas vueltas que se le dé a esto que hemos hablado con esta persona del pasado, dices algo que no se puede dar, Escorpio. Y tú te puedes comunicar con esta persona, tú puedes hacer otros intentos y demás, pero no es algo que se vaya a dar en tu vida. O sea, es una relación un poco probable, ¿vale? Como así lo dicen las cartas, alguien poco probable. Bien, Escorpio, solteros. Bien, una vez que tú terminaras o cerraras el ciclo de esta historia, dice, comenzarías a plantearte un cambio de trabajo, cambio de residencia o algo por el estilo. ¿Qué traería a tu vida ese cambio de residencia? ¿Traería nuevas personas a tu vida? Está clarísimo, sí. Pero es que yo pienso, Escorpio, que la persona de tu vida no está con ese cambio de residencia. O sea, que si tú haces un cambio de residencia, después de que tú cierres ese ciclo con el pasado, para rehacer tu vida, dice, tú puedes rehacer tu vida en el lugar en el cual estás. ¿Vale? Vamos a ver. Lo que yo te quiero decir con esto, te quiero transmitir, Escorpio, vamos a suponer que tú haces ese cambio de residencia. Y acuérdate de mis palabras. Igual que te vas a volver. Y cuando tú vuelvas al punto donde estás, al lugar donde estás, es cuando tú reharás tu vida. En el caso de que te vayas. ¿Vale? Vamos a seguir. Yo no te veo encontrando la persona de tu vida, Escorpio, en otro lugar. La verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Vamos a seguir. Escorpio, que estáis solteros. ¿Ves? Aquí dicen para los que estáis solteros, dicen las cartas, que hay algo, o hay alguien en tu vida que no para de buscarte. O sea, a ver, no para de buscarte. Esto se puede interpretar mal también, de muchas maneras. Que no sale o no termina de salir de tu vida, y es lo que verdaderamente a ti te frena. ¿Bien? ¿Crees que te busca por otra cosa, por el amor? No te busca por amor esta persona. Y en este aspecto aquí dicen las cartas que es donde tú tienes que abrir los ojos, Escorpio. ¿Bien? Entonces, Escorpio, solteros, dice, sal de esto, dice, deja el juego ya con esta persona. O si esto se diera, dices que no le sigas el juego a esta persona y que cojas otro camino en tu vida, que cojas otro camino. Bien, Escorpio, los que estéis en búsqueda del amor, no todos vais a estar en búsqueda del amor, muchos de vosotros estaréis viendo a ver qué pasa en vuestra vida, ¿no? Pero los que estéis en búsqueda del amor, aquí dicen las cartas, que hay alguien que manipula tu vida, hay alguien que sin querer, y esto es sin querer, así lo dicen, se manipula tu vida, ojo con eso, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a centrarnos, Escorpio, en las relaciones estables, en un futuro, ¿vale? Si no tomas una decisión, Escorpio, dice, corres el riesgo de quedarte perpetuo en el punto que estás. Momificado, Escorpio. ¿Puedes ser feliz? Por supuesto. Por supuesto. Y el universo te pondrá en el camino
toda situación que necesites para dar un giro y un cambio en tu vida, Escorpio. Así lo dicen las cartas. Y hay una persona destinada en tu vida. Pero no es la persona que tú crees que es. No es, Escorpio. Vamos a seguir, Escorpio, solteros. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Escorpio que estáis casados en convivencia y Escorpio que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Mi queridísimo Escorpio. ¿Qué puede pasar en vuestra vida que os paralice, que os cambie la manera, la visión en la relación? Pues lo que pasaría, aquí dicen las cartas que tiene que ver con lo económico, ¿vale? Escorpio, tendría que ver con lo económico. Bien, Escorpio, aquí dicen las cartas, dice, se avecinan sorpresas en vuestra vida, Escorpio, que pueden frenar algunos proyectos que teníais de cara a futuro, ¿vale? Podrían frenar proyectos que tenéis de cara a futuro, Escorpio. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir, Escorpio, que esto que se avecina frena proyectos de compras importantes, viajes. ¿Qué te digo yo? Todo tipo de proyecto, todo tipo de proyecto que tú tengas de cara a futuro, esto lo frena. Entonces, esto aquí dicen las cartas, dice que cuando esto pasa hay que tomar una decisión rápidamente, aquí. Y tenéis que poneros de acuerdo ambas partes. ¿Vale, Escorpio? Bien. Ahora, Escorpio, que estáis esperando pasos importantes de la pareja. Pues debes de esperar, Escorpio. Así lo dicen las cartas. Debes de esperar y aparte de deber esperar, debes de ser más inteligente. Veo un egoísmo en uno de vosotros a nivel económico, que dicen las cartas. Cuidado con esto, porque a lo mejor ahora vosotros no le prestáis atención a esto. Dice, pero esto podría traer ciertos problemas de cara a futuro. A día de hoy no, pero en un futuro, ojo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Casados en convivencia y novios. ¿Hay sentimientos entre vosotros? Pues sí. Dice, uno de los dos tiene unos sentimientos muy profundos, Pero también dicen las cartas que uno de los dos está acostumbrado siempre a salirse con la suya. Entonces, esto es algo que habría que cambiar. Muchos de vosotros os planteáis un cambio de domicilio. Dice, ¿es factible ese cambio de domicilio? Sí, por supuesto que es factible. Dice, esto es algo que deberéis de valorar ambas partes, y yo os veo como valorando eso. Escorpio, casados en convivencia y novios. A nivel pareja, uniones, compromiso. Dice, ese momento se avecina, pero espera a que se dé ese cambio de domicilio para muchos de vosotros. Para muchos de vosotros, dicen, después de ese cambio de domicilio, dice, tendréis la oportunidad de tener ese cambio en vuestra vida, de tener ese compromiso, de tener ese algo más que a vosotros os une o queréis que os una. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio, casados en convivencia y novios. Veo a uno de los dos cómo las cosas le empiezan a fluir en otro aspecto de la vida
Dice, y deja un poco, no es que deje de lado la relación, sino no le presta tanta atención a la relación. Cuidado con este tipo de actuaciones porque la otra parte las puede malinterpretar, así lo dicen las cartas, ¿bien? Que porque estemos más pendientes a algo en concreto, un trabajo o algo por el estilo, no quiere decir que nos están engañando. Pero como esto no es habitual, que esto es nuevo, lo que está pasando, dice, sí, la otra persona podría pensar cualquier cosa. Bien, Escorpio, que estéis buscando en la relación ¿cómo te digo? Un cambio a nivel personal. Un cambio de personalidad, un cambio en la manera de ser. Aquí hay trabajo que hacer, Escorpio. Aquí hay trabajo que hacer, ¿eh? Mucho trabajo que hacer. ¿Bien? Entonces yo digo que eso ahora mismo no es posible. Eso ahora mismo no es posible. Esos cambios. Vamos a ver qué más. Voy a decir algo, que esto no es para todos. Los que no os sintáis identificados aquí, pues a mirar el signo ascendente, solar, lunar, el que queráis. ¿Hay alguno de vosotros que estáis esperando algo más a nivel sentimental con otras personas? ¿Estáis por estar? Y en el fondo, en un futuro esperáis otra cosa en vuestra vida. Pues los que estéis en esta situación, aquí dicen las cartas que después de un viaje importante, es cuando el universo a ti te pondrá delante lo que quiera que tú estés esperando. Escorpio, ya me contaréis. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Escorpio, con tu mensaje especial del amor. Bueno, vamos a seguir. Escorpio, y tu mensaje especial del amor te dice: Escorpio, vive la relación que tengas o la que se avecine con tranquilidad, con serenidad, que todo fluya como tenga que fluir, para bien o para mal, que fluya como quiera fluir. No dirijas, que tiene que ir para acá o tiene que ir para el otro lado, ¿eh? Vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Escorpio. Con tu salud, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje. General. Mi queridísimo Escorpio, para muchos de vosotros, algunos, los que estéis embarazados, cuidado con los embarazos, inflamación de piernas y mala circulación. Y en algunos aspectos, Escorpio, seguir con pruebas. Vamos a seguir. Escorpio, seguimos con tu mensaje general. Se me ha ido. Escorpio, y tu mensaje general te dice: no te preocupes, porque tú vas a tener la unión que necesitas en tu vida en un futuro para poder avanzar a nivel personal o a cualquier nivel. Escorpio, ¿qué más? ¿Qué decirte? Que te mando un besito fuerte, que te doy un número 42 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Y decirte, Escorpio, como siempre, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.